voy a presentar el laboratorio, actualmente que presento, el laboratorio de experiencia provincial de influenza, SARS-CoV-2 y la tuberculosis respiratoria, junto con el doctor Esteban Blanco, somos responsables de este laboratorio, y a su vez creamos la Red Nacional de Laboratorios de Influenza y la tuberculosis respiratoria, que tiene su sede en la institución años, en 1999, que integramos la red de laboratorios nacionales. Demuestran el resultado no terminado. Todo diagnóstico serológico comienza con una buena muestra. Todo lo que el doctor Estillo presentó, gran parte de lo que presentó de la epidemiología, se basa en los resultados del laboratorio y de los resultados de la virología que el laboratorio hace para que se puedan realizar todos esos gráficos, esas curvas de estudios de programación, de brotes, todas esas secuencias se basan en un diagnóstico virológico. Y como les comenté, todo el diagnóstico la mandaron para allá, así que ellos mismos lectura del yeso. Ah, perfecto, más fácil acá. Sí, no hay ningún problema. Y ahí tiene el número de ella para que le avise. Bueno, no hay problema. Y los datos epidemiológicos completos. Vamos a ir hablando de cada uno. La toma de muestra. Primero, la muestra debe ser adecuada, tiene que ser una muestra correcta. No les voy a enseñar de nuevo cómo es una toma de muestra, porque yo creo que a lo largo de esta pandemia tan intensa y tan larga, creo que todo el mundo aprendió a tomar lo que es una muestra respiratoria. Pero sí es importante saber en qué momento vamos a tomar la muestra. Las muestras para hacer estudio de virus respiratorios en general es una muestra que se debe realizar preferentemente dentro de las 48 a 72 horas del comienzo de los síntomas clínicos. Esto, porque una muestra oportuna y temprana permite, aumenta la probabilidad de detección de los antígenos virales, de los genomas virales y del virus para su aislamiento, que es lo que se dedica al Instituto Malbrán, para poder hacer aislamiento del virus vivo en sí. Este resultado oportuno tiene un impacto importante en hacer un uso de mejor manejo clínico del paciente para evitar el uso de antibiótico innecesario, para tener un estudio epidemiológico coherente y para implementar medidas de antivirales si es necesario. En caso de niños pequeños y de pacientes inmunosuprimidos, estos pueden liberar virus mucho más tiempo, entonces la toma de muestras se puede extender hasta 6 días de iniciar los síntomas. ¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? La muestra es la que hemos utilizado para el SARS-CoV-2, que son aspirados nasopharíngeos en el caso de los niños menores de 6 años, hisopados nasales o combinados nasal y faríngeo, también se puede utilizar biopsias de pulmón, lavado con catedral. Lo más importante es que el personal de salud encargado de realizar la toma de la muestra debe colocarse los elementos de protección personal apropiados antes de proceder a la toma de muestra. Exactamente igual que hemos venido realizando con el SARS-CoV-2, vamos a hacer unas medidas de bioseguridad que vamos a implementar en nuestra etapa que empezamos con los virus respiratorios en circulación. ¿Cómo vamos a transportar esa muestra tomada? Al igual que lo hemos hecho con el SARS-CoV-2, esa muestra se va a transportar en medios adecuados para virus. Esos medios adecuados tienen proteínas. ¿Por qué? Porque nos permite estabilizar el virus. Aparte, está suplementado con antibióticos y antimicóticos para evitar la contaminación de la muestra que le pueda alterar la célula y matar el virus. Hay medios comerciales, como ya lo conocen, que se denomina Viropool o Eurotubo, pero el laboratorio fabrica un medio in-house, que es un medio que utiliza soluciones fosfato tamponadas, que están suplementadas con proteínas, antibióticos y antifúngicos. El laboratorio lo remite a todos los lugares que así lo requieren. El año pasado se fabricó, porque durante esta pandemia pusimos una fábrica ya directamente de medios de transporte que se deriva a toda la provincia en tubos grandes de 15 mililitros, que es un medio que esté estéril, que cuando tiene una opacidad se lo debe descartar porque significa que está contaminado, o sea que no se lo puede utilizar para colocar la muestra porque me puede provocar que no podamos recuperar el virus después.
Entonces esos medios tienen también una vida, y ustedes cuando los reciben tienen que estar atentos, que siempre tiene que ser un medio cristalino de color amarillo clarito. Si el medio va a aparecer, se lo debe descartar y se debe solicitar al laboratorio un nuevo alimento. El procesamiento de las muestras. Como este es un diagnóstico que debe ser rápido, porque se necesita un informe, tener un resultado para que se puedan tomar las medidas adecuadas, es un procesamiento inmediato. Si no se puede procesar de forma inmediata, se lo puede mantener en la heladera entre 48 a 72 horas antes de derivar, pero nunca congelar las muestras, siempre es en heladera de 2 a 8 grados. ¿Cuáles son las responsabilidades del laboratorio? Como tenemos muchos laboratorios que están procesando este tipo de muestras, es importante identificar los problemas de la recolección cuando una muestra no es correcta, la preparación y el transporte de muestras que afectan los resultados del laboratorio. Muchas veces las muestras vienen en las conservadoras ya volcadas, o vienen sin el rótulo adecuado, no coincide el rótulo con la ficha epidemiológica, entonces no sabemos si es el paciente o no es el paciente. Aparte ponemos en riesgo al personal del laboratorio que va a abrir esa caja porque el material está derramado. Entonces el transporte es muy importante, que sea el transporte y el acondicionamiento de la muestra sea lo correcto para que llegue en forma correcta al laboratorio. Capacitar el personal en la técnica adecuada para la recolección, preparación y transporte de las muestras. Como les repito, en muchos laboratorios ahora en el interior que están comenzando a hacer este tipo de estudios. Antes era solamente el laboratorio de Milagro el que condensaba todas y recepcionaba todas las muestras. Como ahora tenemos distintas bocas, es muy importante que sepan enviar a los lugares en forma correcta las muestras. Confirmar que las normas de bioseguridad para el manejo y transporte de las muestras sean seguidas. Procesar las muestras en tiempo oportuno, eso es para los laboratorios. Supervisar el control de calidad. Estandarizar las pruebas. Muchas veces se han recibido pruebas para hacer diagnóstico rápido en el caso del SARS-CoV-2. Esas pruebas de diagnóstico rápido que son inmunocromatografía, que son los famosos cassette, muchas veces han venido fallados y daban todas las pruebas positivas. Entonces es importante que el laboratorio primero evalúe el tipo de prueba que va a utilizar para que recién lo haga el terreno. Proporcionar material de laboratorio, lo que hemos hecho, mandar a todos los laboratorios de transporte que así lo han requerido, llenar los formularios de recogida de datos. Nosotros colaboramos en la elaboración y difusión de informes, colaboramos en análisis de datos y evaluación de procesos, e informar sobre la calidad de la muestra. Eso es muy importante. Muchas veces hay centros que un poco se molestan porque decimos la muestra no es correcta, van a tener que sacar una nueva muestra. O sea, nosotros solicitamos una nueva muestra y por ahí dicen, el paciente ya no me encuentro, ya no puedo. Bueno, nosotros no podemos dar un informe que es correcto, siendo que la calidad de la muestra no es la que nosotros necesitamos para un buen diagnóstico. Toda vigilancia, de acuerdo a lo que la OMS nos establece, nosotros vamos a abocarnos dentro de los virus respiratorios a la vigilancia de la influenza en esta charla específicamente, porque todos los sistemas de vigilancia de influenza dependen del diagnóstico por laboratorio articulado a la vigilancia epidemiológica, porque la única forma de determinar la etiología específica de las viras o de las viras graves es mediante la detección de laboratorio. ¿Y por qué nos abocamos a la influenza? Porque tiene una capacidad de dispersión, un potencial pandémico, sumada a su constante evolución, y por lo tanto requiere sistemas oportunos y continuos de vigilancia para monitorear la circulación y generar mecanismos de respuesta. Entonces vamos a ver cuántos tipos de virus influenza tenemos. A los virus influenza, que es lo que dice, cuando uno habla de gripe, está hablando de virus influenza. Tenemos 4 tipos de virus influenza: A, B, C y D. El influenza A su vez se subdivide en subtipos. Esos subtipos van a depender de esas espículas que ustedes ven. Este es un virus de influenza que tiene unas espículas así como tenía el SARS-CoV-2, solamente que las espículas de color fucsia se denominan hemoglobininas y las espículas de color amarillo se denominan neuraminidasas. En base a estos dos espículas o glicoproteínas que se encuentran en la superficie del virus,
lo podemos clasificar en subtipos, H1, H3, H7, lo vamos a ver después. Hay ciertos subtipos de virus subtipos de virus A, el H1, el H1N2, el H3N2 y el virus influenza B, que son los que circulan en humanos y provocan epidemias anuales de gripe. Ahora, el virus influenza C es un virus débil que provoca y no provoca epidemias, pasa o cursa como un rinovirus. El influenza B y el influenza C no afecta a los animales, pero el influenza tiene todas las aves silvestres, tiene los reservorios de influenza de todos los virus aviares. Y el influenza B afecta principalmente al ganado. Vamos a ver un poco de historia, qué es lo que pasó en el siglo pasado, por qué es tan importante la influenza y por qué la Organización Mundial de la Salud pone tanto énfasis en hacer su seguimiento y su control. En el siglo pasado hemos tenido 3 pandemias importantes. La primera pandemia, que fue en 1918, que se denominó gripe española, y fue a expensas de una influenza A surgió H1N1. Esto dice que comenzó, hay cierta teoría que en Nueva Jersey, en un campamento militar, en donde había un contacto estrecho con los porcinos, y parece que un virus porcino mutó y enfermó al humano. Estamos en un contexto especial de la historia, Primera Guerra Mundial, sistema inmune deprimido, mala alimentación, estrés, y esto es lo que produjo y trajo la mortalidad de 20 a 40 millones de muertos. Una gran pandemia. Luego, a través de esos años, hasta 1957, este virus se hizo estacional, pero con brotes epidémicos anuales de mayor o de menor magnitud, hasta que en 1957 se produce la segunda pandemia, que se denomina gripe asiática, porque comenzó en Asia. Y fue a expensa de un subtipo de virus H2N2, que es una cepa pato H2 que muta al humano, lo infecta y desaparece en circulación de su tipo anterior, o sea, el H1N1. Esto también trajo aparejado 1 a 4 millones de muertos. Otra vez de nuevo, esta cepa H1, este subtipo H2N2, sigue circulando hasta 1968, también con brotes epidémicos anuales. Y en 1968 se produce la tercera pandemia, que se denomina Hong Kong, porque comienza en Hong Kong, a expensas del subtipo H3, o sea, desaparece la hemaglutinina tipo 2 y se forma una nueva hemaglutinina denominada H3 y continúa la neuraminidasa N2 acompañando a esta hemaglutinina. Y como resultado tenemos 1 a 4 millones de muertos. Si hacemos una cronología de los virus influenza, hemos mencionado 1918, primera pandemia, 1957, segunda pandemia, 1968, tercera pandemia, y ese virus H3N2 es el que sigue circulando hasta nuestros días. Viene de la pandemia de Hong Kong. ¿Qué pasa en 1977? Reaparece el virus H1N1 que había provocado la pandemia de 1918. ¿Pero en dónde aparece? Aparece en Moscú. Entonces no se produce una nueva pandemia, sino que se circunscribe a un grupo poblacional joven. ¿Por qué? Porque antes de 1957 los viejos tenían una inmunidad de memoria que los protegía. Entonces solamente enfermaron todos aquellos nacidos después del 57, porque en ese momento había desaparecido el virus. Por eso fue una gran epidemia en 1977. Luego transcurren los años, el H3N2 sigue circulando, el H1N1 sigue circulando hasta nuestros días, y aparece en 1997 un subtipo de virus influenza, el H7N7, que se lo aísla de la conjuntiva de una mujer de Inglaterra que criaba patos, pero quedó ahí, luego no pasó a mayores. En 1997, en 1996 y 99 aparece un subtipo H5N1. Yo creo que ya le suena el H5N1 como subtipo porque está en boga la gripe aviar. Ya apareció en esa época, en Asia, y se presenta con una gran mortalidad de aves de corral y con algunos casos humanos.
En el 2003 aparece un nuevo subtipo que es el H9N2 en los Países Bajos, en donde se produce una mortalidad importante de aves de corral y donde fallece el veterinario que va a atender a toda esa población y se presentan cuadros de conjuntivitis en la población de humanos. Ya que tenemos distintas presentaciones, no siempre es manifestación clínica gripal, tenemos con cuadros de conjuntivitis porque los virus entran por las mucosas. En el 2003, a partir del 2003, reaparece la cepa H5N1 y sigue con casos esporádicos hasta el 2008. ¿Qué podemos decir de la influenza B? El influenza B tiene su reservorio solamente en los humanos, o sea de que no se transmite, no es de un animal a humano, es netamente de humanos y no se subtipifica en subtipos de H de distintos números ni de N, sino que tiene linajes. Se llama influenza B Yamagata o influenza B Victoria. En la primera etapa, hasta 1999, el que circulaba era el influenza B Yamagata y a partir de esos años empezó a circular el Victoria. Y actualmente, desde el año 2009, están co-circulando ambos linajes. Es por eso que en la fórmula vacunal se han incluido 2 cepas de virus influenza B. Yo le dije que llegamos hasta el 2008. ¿Qué pasa en el 2009? Tenemos una nueva pandemia. Y esta pandemia fue extensa a un subtipo H1N1, pero que tenía una particularidad que la vamos a ver, pero antes de ver esa particularidad, les voy a enseñar por qué se producen las epidemias y por qué se producen las pandemias. Las epidemias son derivas antigénicas. ¿Qué significa? Ustedes se acuerdan que yo les mostré que tiene esas estípulas que se llaman hemoglutininas y neuraminidasa al virus. Esta hemoglutinina, cuando el virus entra en la célula que se une a los receptores de ácido ciálico, que son los receptores por donde se unen y ingresan a nuestras células, así como el SARS-CoV-2 se unía a los AC2, son los receptores AC2 que se encontraban en todo el organismo. A diferencia de SARS-CoV-2, la influenza tiene receptores solamente en residuos de ácido ciálico que se encuentran en todo nuestro árbol respiratorio y en el intestino. Por eso la influenza también produce diarreas. Es una de las características. Entonces, volviendo a esa hemoglutinina, cuando entra el virus en el organismo, la enzima que tiene que transcribirlo comete errores y en vez de formar una proteína denominada hemoglutinina que contiene tales aminoácidos, coloca un aminoácido distinto y como no tiene una enzima reparadora para decir, oh, me equivoqué y puse un aminoácido que no correspondía, continúa la transcripción y sale una glicoproteína distinta de la que entró. Entonces, nuestro sistema inmune dice, yo reconozco parcialmente esto, pero no es lo mismo que yo reconozco cuando entró el virus. Esto se llama drift antigénico, es una pequeña mutación que sufre esa hemoglutinina. Y esto es lo que provoca los brotes epidémicos todos los años. ¿Y cuándo se produce la pandemia? Cuando esa hemoglutinina cambia completamente de estructura, no tiene la misma conformación de aminoácidos, y eso puede ser por 2 procesos, por un salto interespecie, directamente salta de un animal al humano, es un salto virulento, en el cual nuestro sistema inmune no lo desconoce totalmente, o puede ser un salto antigénico. ¿Qué significa? De que pueden coinfectar 2 virus en las mismas células, esos ARN, porque encima el virus tiene ARN fragmentado, tiene 8 porciones de ARN en su genoma, esos fragmentos de ARN se mezclan entre sí, se forman un resortan de virus, o sea, un virus nuevo que es el que infecta al humano. Y así se produce la pandemia por estos 2 sistemas. Entonces, ¿qué pasó en el 2009? Justamente esa reasociación de genomas de distintos actores, digamos. Tenemos por un lado, en el 2009 nos situamos, estamos en México, en los biblos de México, hay una granja cerca, en esa granja había un chanchito que estaba sufriendo una gripe aviar, porque es específica la gripe. Y también había una ave de corral, porque estaba en una granja, que estaba sufriendo una gripe aviar y una ave de Norteamérica. Y también en esa misma granja vivía un niño de que estaba sufriendo una gripe humana. Entonces, cerca de estos biblos se produce un contagio, un intercambio, se enferma un chanchito de ese filón donde se produce una triple reasociación de todos estos genes.
Pero al mismo tiempo vino una ave migratoria. Ustedes saben que las aves migran por el mundo, y tienen el mapa, cómo es la permanente distribución de aves a través del mundo, y trajo un virus influenza aviar euroasiático que enfermó al chanchito del pilón. Estando en convivencia todos estos chanchos del pilón, ¿qué es lo que pasó? Se produjo una cuádruple reasociación de este genoma de ARN del virus, y como resultado tenemos un nuevo virus totalmente distinto, al cual el sistema inmune del humano lo desconoce, y así se desencadenó la pandemia del 2009. ¿Y por qué es H1? Porque la hemaglutinina principal era de origen porcina, porque los porcinos tienen receptores para los virus influenza aviares y para los virus influenza humanos. Nosotros tenemos receptores para los influenzas aviares y para los virus de influenza porcino también. Y por ejemplo, los caballos tienen receptores para los virus de influenza aviares y sufren la gripe equina, los felinos sufren la gripe felina, y así cada tipo de animal tiene subtipos de virus. Lo van interpretando hasta ahí la idea, porque es más largo pero se hacía muy largo la explicación si no lo corto así. Entonces, ¿cuáles son los subtipos de hemaglutinina y neuraminidasa que existen? Tenemos 16 subtipos de hemaglutinina distintas, del cual todos los aviares, ¿qué tipo de aviares? Las aves silvestres y las aves acuáticas son las que transportan todos los tipos aviares, no le hacen nada a ellas enferman al ave de corral, pero en ellas se replica el virus, o sea, ellas no se infectan. Y tienen los 9 subtipos de neuraminidasa. El hombre tiene el H1, el H2, el H3, y ahora ya tiene contacto con el subtipo H5, con el subtipo H7 y con el subtipo H10. Y los porcinos lo pueden infectar con el subtipo H1, con el subtipo H3, con el subtipo H10 y con el H4. Los equinos con el subtipo H3 y el subtipo H7. Las focas, porque hay una gran mortalidad de foca también, se contagian con el subtipo H4 y con el subtipo H7. Si nosotros multiplicamos 16 hemaglutinina por la 9 neuraminidasa, es la cantidad de combinaciones de virus aviares que se pueden llegar a ver en el mundo. O sea que es muchísimas las combinaciones. Entonces ahora vamos a abocar un poquito a lo que es la influenza aviar, porque es lo que en este momento está haciendo presión. La influenza aviar es una enfermedad viral infecciosa de aves, y los reservorios naturales, como yo les mencioné, son las aves acuáticas, las silvestres, siendo los patos, las gaviotas y las aves talleras los principales huéspedes de este tipo de virus. Ellas solamente transmiten virus, no se contagian. La mayoría de estos virus no infectan al humano, pero sí hay excepciones como el H5N1 y el H7N9. Estos brotes de influenza aviar que los ponen en problema a todos los que son aves de corral, también son un problema para la salud pública, porque son un potencial de causar enfermedad grave en las personas y de producir pandemias. El H5N1 se lo detectó por primera vez en 1996, presenta un linaje que es el Gus Guangdong allá en China, y hasta la fecha este linaje ha causado la muerte en aves silvestres, en aves domésticas y en humanos, y se ha propagado a más de 70 países en Asia, Europa, África y América del Norte. Pero desde el 2003 hasta el 25 de febrero de 2023 ha causado 876 casos humanos, 458 muertes. Y desde el 2020 este subtipo H5N1 ha mutado y ha llegado a América del Sur. Yo les mencioné hasta América del Norte, pero desde el 2020 ya ha llegado a América del Sur, ha producido una mortalidad importante en Nuevo de Mar de Perú, y hay un caso humano que hace pocos meses, hace 2 meses se ha documentado. También hay una mortalidad importante de bisones, y hace 15 días se documentó en Chile una mortalidad importante de aves de corral, y el primer caso humano del H5N1.
¿Qué pasa en Argentina? Estamos en alerta roja junto con Uruguay y hasta el 6 de marzo de este año se han documentado 40 brotes en aves comerciales, en aves de traspatio, como son los puntitos amarillos, son todas las aves de traspatio, salta, tenemos casos, en aves de silvestres, que son todos los puntos azules, y los de amarillo son las aves que se denominan de ponedoras. Ahora, al 4 de abril, de estos 40 brotes, ya tenemos 74 brotes, por eso lo pongo acá, o sea que va rápido. Empezamos con un poquito y empezamos a subir, y esto sube en los casos. Ahora, ¿qué pasa en los humanos? Eso en los animales. En los humanos se han reportado 46 personas expuestas a la gripe aviar, se identificaron 6 casos sospechosos de influenza aviar en personas, 5 fueron descartados por el Instituto Malbrán. Nosotros todavía en Salta no estamos en condiciones de diagnosticar el subtipo H5N1, y más cuando tenemos de SENASA junto con la Dirección de Epidemiología una sospecha, lo que hacemos es la muestra se deriva al laboratorio del Hospital del Milagro, y esa muestra a su vez se deriva al Instituto Malbrán con todo un protocolo especial, porque este es un virus peligroso de alta patogenicidad y todavía no tenemos alineamientos para trabajar con él hasta que el Instituto Malbrán nos baje las líneas. ¿Y por qué decidimos que el virus de alta y de baja patogenicidad? ¿En qué se basa que sea más fuerte del ataque o menos fuerte? Eso depende de la presencia de la cantidad de aminoácidos ácidos o básicos que contiene esa hemaglutinina, que es esa espícula que es la que se une a la célula. Cuanto más cantidad de aminoácidos básicos tenga esa espícula, las proteasas del organismo van a activar en esa zona y el ataque va a ser más fuerte. Entonces, la influenza aviar de alta patogenicidad va a producir una enfermedad clínica aguda en pollos, en pavos y otras aves de importancia económica, y esto se ha asociado a los subtipos H5 y H7. Por eso yo tanto les mencioné del H7, no nos olvidemos, tenemos el H5 que es el que conocemos, pero no conocemos el H7, y ya les voy a mencionar un poquito de él. Bueno, ¿cuál es la clínica general de los casos de H5N1? Los síntomas generales incluyen fiebre alta y tos, diarrea, dolor de cabeza, mialgia, dificultad respiratoria. El tratamiento es medicación de apoyo, antiviral pueden ayudar, pero sí se administra a tiempo. Es por eso que la muestra debe de ser oportuna. Cuanto más temprano tenemos un laboratorio de excelencia con un buen diagnóstico, podemos intervenir con los antivirales. La tasa de letalidad es 52%, altísima, y no hay vacunas disponibles hasta el momento. ¿Por qué el subtipo H5N1 es preocupante? Porque muta rápidamente y es de alta patogenicidad. Causa enfermedad grave en humanos. Las aves que sobreviven a la infección excretan virus durante más de 10 días. La propagación de la infección entre las aves aumenta la probabilidad de infección directa al hombre. Y si aumenta el número de personas afectadas con H5N1, aumenta la probabilidad de reordenamiento con cepas gripales humanas, facilitando la transmisión persona a persona. Hasta el momento solamente tenemos la infección del aviar al humano, pero no hay transmisibilidad. ¿En cuándo se va a producir la transmisibilidad? Cuando haya un reordenamiento de estos genes o cuando tan reiterativo sea la infección de persona a persona, que aumenta el número y puede facilitarse la transmisión. ¿Cuáles son las medidas para reducir los riesgos? Detener la propagación de la epidemia en población de aves de corral y silvestre, reduciendo la exposición humana al virus. No se debe tocar ninguna ave muerta, ni se debe entrar en los criaderos de pollo que estén infectados con virus influenza, sino con el material con el indumentaria apropiada. La vacunación de personas con alto riesgo de exposición a aves infectadas. Así reducimos la probabilidad de los reordenamientos genéticos. La indumentaria y material adecuado en el personal que participa en la matanza de aves. Cuando se introduce un virus de este tipo en un ave, en un corral, hay que hacer la mortalidad total de las aves para eliminar el virus. El tratamiento con antivirales con medidas profilácticas en la población expuesta y o en zona de brote,
y una vigilancia epidemiológica de virus circulante en animales y humanos a nivel mundial. Yo le hablaba de que hasta acá conocemos mucho del H5N1, porque está pasando en China con el H7N9. Esta es una novedad. No es tan novedad, porque a partir del 1 de abril del 2013, la OMS reportó por primera vez 3 infecciones humanas. Y fíjense, en 2013 se reportan 3, pero al 15 de octubre del 2015 tenemos 681 casos confirmados por laboratorio, incluyendo 275 fallecidos, y todos originarios de China, de Hong Kong, de Taiwán, que es la zona donde surge todo esto. ¿Y por qué surge todo este tipo de estos subtipos de virus? Por la íntima convivencia del animal y el hombre, y los hábitos y las conductas que tienen de comer, de manipular los animales enfermos y de comer los animales que no están bien cocidos. Bueno, esa vida que ellos tienen están en íntima relación que produce salto de peso. Bueno, la actualización del H7N9, no nomás para no cansarlos, esto es una reasociación de distintos virus de influenza aviaria. Acá no participa humanos, sino que hay una reasociación. Les voy a mostrar ya una fotito para que interpreten mejor. Lo más importante de esto es que la hemoaglutinina que tiene este virus, que se validó, esta es de baja patogenicidad para los aviarios, pero en esta foto donde yo estoy mostrando que tenemos un pato, tenemos un ave silvestre, tenemos la gallina, cada uno sufriendo un virus influenza distinto, que se mezclaron por la íntima convivencia y surgió un nuevo virus que infectó al humano y provocó ese brote importante y la mortalidad. ¿Cuál es la epidemiología de este H7? Que es lo que nos interesa. La edad media es de 62 años, el 71% es en hombres, 45% con condiciones médicas preexistentes, residencia urbana, 72%, exposición a aves de corral, 75%, es por asistir a los mercados de aves vivas o comer la comida de los mercados, de donde surge todo. Y a diferencia del H5N1, el H7N2 no causa mucha enfermedad en las aves de corral, por lo que no se puede confiar en la vigilancia de los animales para identificar las áreas de alto riesgo. Porque hemos dicho que el H7N2 es de baja patogenicidad para los aviares, pero es de alta patogenicidad para el humano. Investigación de casos, tenemos que hacer aislamiento estándar, implicaciones respiratorias, notificar a las autoridades apropiadas, identificar los contactos cercanos, trabajar con las autoridades de control de animales para identificar y sacrificar todas las aves. La vigilancia de influenza es una red mundial y terminando, la vida está de vuelta, así que nos tenemos que proteger. Muchas gracias.